Reaccionar o responder ante el COVID-19. Estamos viviendo momentos de extrema dificultad. El caos es generalizado y estamos constantemente bajo estímulos negativos a través de la televisión, las redes sociales, los diarios. No solamente eso, cuando salimos a la calle vemos como los comercios están obligados a cerrar, como los gobiernos están obligados también a limitar la libre circulación de las personas, y todo esto genera un desequilibrio emocional en la gente. Ante esta situación tenemos que realmente entender la diferencia entre hacer una reacción o responder. Reaccionar es cuando simplemente estás viendo la parte negativa de todo. Te estás quejando del gobierno, te estás quejando de la situación, y si constantemente estás en un estado de desequilibrio emocional. Sin embargo, si respondes ante un evento o circunstancia externa, como lo que nos está pasando, tenemos que utilizar la parte racional del cerebro, y es donde aparece la resiliencia, que es algo que la neuroplasticidad ha llegado a la conclusión de que el cerebro tiene esa capacidad de poder cambiar. Por lo tanto, tenemos que ganar en claridad para poder enfrentarnos a esta nueva situación. Solo hace falta salir a la calle para palpar esta incertidumbre y este miedo generalizado ante esta circunstancia. Mucha gente ha perdido empleos, muchos negocios tienen que cerrar, y lo que es peor, mucha gente ha perdido sus seres queridos. Sin embargo, tenemos la necesidad de, en tiempos de dificultad, sacar lo mejor de nosotros. La mente se agudiza en situaciones de crisis, y lo que tenemos que entender es que no todo es negativo. Hay cosas que están ocurriendo, como por ejemplo el entendimiento de que somos personas que estamos interconectadas, que lo que es bueno para ti es bueno para mí, y eso quizá no estaba ocurriendo antes del COVID. Hoy estamos pendientes de nuestra familia mucho más que antes. Quizá estamos conociendo más a nuestra familia porque tenemos más tiempo para estar con ellos. Durante el confinamiento hemos aprendido muchas cosas. Hemos sabido que la salud es primordial, que somos vulnerables, que el tiempo que pasamos con los que más queremos es fundamental, y que tenemos que estar conectados, tenemos que saber lo que es bueno para nosotros. En mi caso particular, hace 7 meses, cuando todo esto empezó, empecé a hacer videoconferencias semanales para reunir amigos y familiares y tratar temas relacionados al COVID-19. Fue una experiencia muy buena, sobre todo porque intercambiamos muchas cosas. Yo aprendí mucho de la gente, y creo que al tocar temas que tenían que ver sobre todo con las emociones, pudimos abrirnos a nuestros sentimientos, fuimos sinceros, nos fuimos conociendo, hubo gente de todo tipo que se iban uniendo, amigos de amigos, y realmente eso dio inicio al concepto de GEAPIA, que es un cóctel que integra conocimiento apoyado en ciertos valores y el mindfulness. El mindfulness es una filosofía que me impactó porque es una manera de vivir en paz y armonía, y sobre todo que promueve sentimientos como la empatía, la compasión y el amor incondicional. Son valores que realmente en estos momentos son de extrema importancia para poder salir de esta situación. Cuando hablamos de equilibrio emocional como respuesta para estar en paz, es muy importante la forma de cómo vibramos. Somos energía pura y nuestro cuerpo está en constante vibración. Vibrar alto o en una frecuencia alta es un estado o frecuencia de amor. Y esta emoción a su vez desencadena emociones como la alegría,
la paciencia, la solidaridad, la compasión, la empatía, etc. En cambio, vibrar bajo o vibrar en una frecuencia baja está relacionado con el temor y el miedo. Y dentro de esa emoción negativa se esconden las emociones como la ira, el rencor, la envidia, el egoísmo, la depresión, etc. No olvidemos que un minuto de ira debilita el sistema inmunológico de 4 a 5 horas. Por lo tanto, es muy importante pensar y comportarse de manera más positiva y optimista. Esto se puede conseguir con acciones como, por ejemplo, identificar las áreas de tu vida en las que sueles pensar de forma negativa. Evalúa tus pensamientos. Si ves que son negativos, dales un giro hacia lo positivo. Busca el humor en situaciones cotidianas. Mantén un estilo de vida más saludable con dietas equilibradas y ejercicio físico. Rodéate de personas positivas y sobre todo, sé amable y alentador contigo mismo. Entonces, ¿cuál es la visión del futuro inmediato que tenemos? Pues no se sabe. Es muy incierto, no sabemos los plazos que tenemos para encontrar una solución. Los científicos están trabajando, se espera la vacuna, en fin. Lo importante hoy es vivir el momento presente. Esa es la importancia. Tenemos que tratar de equilibrar nuestras emociones, de tener pensamientos positivos, porque justamente lo que ponemos en la mente tiene una fuerza tremenda a través de las palabras. Por ejemplo, lo que manifestamos lleva realmente a que nuestros pensamientos se conviertan en sentimientos, en emociones, y esas son las acciones con las que vamos a enfrentar los tiempos que vienen. Entonces, si sabemos que en vez de reaccionar tenemos que responder, ¿de qué forma tendríamos que hacerlo? Preparándonos en cuerpo, mente y alma para afrontar este periodo de dificultad con entereza y fortaleza, sabiendo que esto tarde o temprano va a terminar y vamos a poder desarrollarnos y continuar una vida, quizás no como la que teníamos antes, pero adaptándonos a los nuevos tiempos y habiendo aprendido de muchas cosas y siendo agradecidos porque tenemos todavía la posibilidad de rehacernos. Deseo realmente que esto les haya servido de alguna forma y envío un mensaje de solidaridad para toda la gente que lo está pasando mal, para los que no pueden abrir sus negocios, pero tengan en cuenta que lo que pongamos en nuestra mente, el positivismo, será importante en el futuro. Si quieres comentarme algo, puedes hacerlo aquí abajo. No te olvides de suscribirte y seguirme en mis redes sociales de Instagram y Facebook. Hasta pronto.